Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente, qué hermoso verlos aquí presentes en esta mañana, y también quiero saludar a aquellos que se han conectado también a través de Zoom, y también a aquellos que van a ver posteriormente la enseñanza a través de YouTube. Yo subo cada semana, voy subiendo cada parte de la enseñanza en el canal de YouTube, y ese canal yo lo envío también a través, hace tiempo que no lo he enviado a través de los correos electrónicos, pero pueden encontrarme ahí en YouTube para si es que quieren ver alguna de las otras enseñanzas que ya vimos. Hoy nos encontramos en San Marcos, capítulo 10, estamos viendo los versículos 46 al 52. Hoy estamos viendo el milagro, es el último milagro que Jesús hace, o que por lo menos Marcos, hay otros milagros más que los otros evangelios no mencionan, pero en este caso es el último milagro de sanidad que Jesús hace antes ya de entrar a Jerusalén y de ver ya la última semana que vamos a estar viendo ya el próximo domingo. Ya vamos a entrar en la última semana de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, comenzando ya con el capítulo 11 de San Marcos. Pero hoy es este último milagro que está registrado por Juan Marcos aquí en Marcos capítulo 10, comenzando en el versículo 46. Ese es el famoso ciego Bartimeo. Y es interesante porque este es el único milagro que vemos, el que Jesús hace, en el cual conocemos el nombre de la persona. Es interesante, ¿no es cierto? O sea, conocíamos la hija de Jairo, ¿no es cierto? Pero ese era el padre, no era el nombre de la hija. Y así vemos muchos otros milagros más que Jesús hizo, y es el único que vemos registrado con un nombre específico, conociendo tanto el nombre del papá de Bartimeo, porque Bartimeo, Bar significa hijo de, en hebreo, y Timeo es el nombre del padre, hijo de Timeo, y eso es lo que significa Bartimeo. Y bueno, es interesante de ver, y como vamos a ver también en este pasaje, es la razón por la cual se menciona este nombre, y lo que se cree en la tradición. Se cree que Bartimeo vino a ser parte también de la iglesia, ¿no es cierto? Y como Juan Marcos escribió esto años después, como unos 40 años después de los eventos, cuando Juan Marcos escribe el Evangelio de San Marcos, escrito dictado, diríamos, por el apóstol Pedro, eh, Juan Marcos se ve que Bartimeo ya era muy conocido, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, y por eso que Juan Marcos lo menciona y lo coloca su nombre aquí en el Evangelio. Pero es interesante, o sea, de ver que, y eso es parte de observar, ¿no es cierto? Cuando observamos las Escrituras, viene así, ¿no es cierto?, viene esa curiosidad de ser curiosos, ¿no es cierto?, en ver, ¿por qué es que en este caso se menciona por primera vez el nombre de la persona? En ningún otro pasaje vemos que se mencione el nombre de la sanidad. Estamos hablando de sanidad, ¿cierto? Y como vamos a ver después, también hay otros milagros más, no solamente de sanidad, pero de conversión, que vamos a ver, que Marcos no nos menciona la conversión que precisamente ocurre después, precisamente de la sanidad de Bartimeo. Hay una gran conversión de un hombre muy pequeñito, muy chiquito. A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese hombre? Era también recaudador de impuestos. Saqueo. Saqueo, en inglés, yes, brother. Saqueo, que nos lo menciona Lucas. Lucas nos menciona Saqueo, que precisamente ocurre ahí en el capítulo 19. Ahora bien, ya para entrar, estoy haciendo una introducción. El paralelo de Marcos 10, 46 al 52 se encuentra tanto en Mateo 20, 20, 17 al 19. Perdón, no estoy mal. Me equivoqué. Está en el paralelo, está la entrega triunfal curación. Sí, 20 al
Ahora me estoy... Lo tenía marcado aquí y me perdí mi nota. Sí, gracias, hermano. 29 a curación de... Lo tengo enfrente mío y no lo podía ver. Que justamente antes de la entrada triunfal, el capítulo 21, gracias, hermano Henry. 29 al 34. 29 al 34, ese es el paralelo, y Lucas también tiene el paralelo del mismo pasaje, de la misma historia que vamos a ver de la curación de Bartimeo, se encuentra en Lucas 18, 35 al 43. Así que es bonito cuando estamos estudiando de una manera inductiva la palabra de Dios, de ir especialmente en los evangelios, de ir a los otros evangelios sinópticos, de ver, ¿no es cierto?, el mismo evento, este mismo pasaje, ¿no es cierto?, contado por Mateo y contado por Lucas. Y van a notar algo interesante acá, que Mateo menciona a 2 ciegos, mientras que Lucas y Marcos mencionan solamente a uno. Y esto es lo que ha sido para muchos críticos de la Biblia, aquellos que son escépticos y no creen, ¿no es cierto?, en la infalibilidad de la palabra de Dios, o sea, de que la palabra de Dios no tiene errores, no se contradice, es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, sino que es la voz de Dios hablándonos. Dicen, ajá, acá hay una contradicción. ¿Por qué Mateo menciona a 2 ciegos y por qué Marcos a 1? Y como yo les voy a explicar, no hay ninguna contradicción. Es como nos pasa normalmente cuando nosotros contamos algo, o fui al parque, vi a mi mejor amigo junto con su novia, por usar así un ejemplo, y cuando llego a la casa, yo platicando con mi mejor amigo que hacía años que no lo veía, llego a mi casa y le digo a mi esposa, ¿sabés con quién me encontré en el parque? Me encontré con Juan. Pero no menciono a la novia o quien sea, ¿no es cierto?, que estaba junto. O sea, no quiere decir que está, no, pero había 2 personas ahí, o sea, estás contra... Y lo mismo pasa aquí con Juan Marcos y con Lucas. No mencionan a la otro ciego porque era de enfatizar y de concentrarse solamente en Bartimeo. Y Juan Marcos lo hace porque Bartimeo era conocido dentro de la iglesia. Y el otro ciego, no conocemos el nombre del otro ciego, pero sabemos que Bartimeo lo siguió a Jesús y vino a ser parte de la iglesia. Bueno, entonces eso quería tan solo sacar eso informarles eso, y entonces vemos que este pasaje representa un momento importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es, como yo les decía, la última sanidad de Jesús, relatada en el Evangelio de Marcos, y una de las últimas antes de su muerte, aunque sabemos que él sanó el oído del siervo del sumo sacerdote en Getsemaní, que nos menciona Juan 18, y realizó otras sanidades también cuando él expulsó a los comerciantes, ¿no es cierto?, del templo, como Mateo 21 también nos menciona, pero como yo le decía, este es el último milagro que Juan Marcos nos menciona. Y bueno, y tenemos otras conversiones y milagros más que después ocurren, y interesante, porque todos los demás milagros y conversiones que vamos a ver ocurren a personas marginadas, personas que fueron rechazadas por los fariseos, por la misma sociedad. Uno de ellos, los ciegos normalmente, aquellas personas que eran discapacitadas, eran consideradas rechazadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque decían que eran pecadores, que eran personas que estaban bajo la maldición de Dios. Zaqueo, un publicano, un recaudador de impuestos, odiado por el pueblo judío, odiado por los fariseos. Después vemos la conversión también del el centurión que se encuentra al lado de la cruz cuando reconoce que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Imagínense, un pagano, un romano, reconociendo, ¿no es cierto?, después de los eventos, de ver lo que ocurrió en la crucifixión de Jesús, de reconocer que Él era el Hijo de Dios. O sea, cuando nos habla Hijo de Dios, está hablando de un título de que Él es igual a Dios, de que es Dios encarnado. Y qué irónico que de todo esto, que los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, ninguno de ellos lo reconoció o no quisieron reconocerlo y lo rechazaron, ¿no es cierto? Bueno, y eso es lo que está pasando. Y por supuesto, la otra persona marginada en la sociedad, ¿quién fue la otra conversión que vemos justamente en la crucifixión de Jesús? Fue el ladrón, ¿no es cierto? El ladrón
los dos ladrones se encontraban juntamente con Jesús y uno de ellos fue el que vino a ser salvo. Okay. Muy bien. Adelante, pasen. Muy bien, entonces, si quieren pasen por aquí. Sí, pase, no hay ningún problema. Podemos hacer un lugarcito ahí para, o ahí mismo. No. Muy bien, entonces, vayamos ahí a Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. La primera parte que vamos a ver en la enseñanza de los primeros, del 46 al 48, los versículos 46 y 48, vamos a ver la fe del ciego. Vamos a ver la fe del ciego. Vamos a ver esos versículos. Si tienen sus Biblias, pueden seguir en sus Biblias. Yo estoy usando acá la traducción de Reina Valera, aunque tengo también la traducción Biblia de las Américas. Y es bueno tener varias traducciones, y porque uno puede ver a veces diferentes tipos de palabras que se utilizan, ¿no es cierto?, en la traducción. Y a veces se dirá, ¿por qué son diferentes las palabras? Porque algunas traducciones son más recientes, y al ser más reciente, se usaron manuscritos más recientes también que los manuscritos que se usaron cuando se hizo la Reina Valera, traducción 1960. Entonces es por eso que hay ciertas diferencias en algunas palabras, pero en sí no es el mensaje o el contexto del mensaje no es diferente de ninguna manera, sino es las traducciones de las palabras. Muy bien, entonces vayamos al pasaje. Entonces dice, entonces vinieron a Jericó. ¿Se acuerdan que Jesús había descendido desde Capernaum? Había descendido, empezaba ya su jornada, su viaje hacia Jerusalén. Y se encontraban al otro lado, ¿no es cierto?, del río Jordán. Se encontraban en esa zona, en esa región llamada Perea, que es el otro lado del río Jordán. Y ahora se están dirigiendo hacia Jericó. Acá les voy a mostrar un mapita y después regreso al pasaje. Acá tenemos Jericó en la actualidad, en las ruinas de esta ciudad muy, muy antigua. Y ahí vemos en el mapa donde se encuentra Jericó, cruzando de Perea. Si ustedes se dan cuenta, ven en el mapa donde se encuentra Perea, en la parte superior del mapa, en el mapita que tengo ahí en la parte inferior de la imagen. Y cruzaron y ahora se están dirigiendo hacia el este, perdón, hacia el oeste, entonces al suroeste. Y Jericó es esa última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Es una ciudad que queda a 25 kilómetros, o sea, que no está tan lejos de Jerusalén. Y el camino hacia Jerusalén es todo cuesta abajo, o sea, que son 25 kilómetros yendo cuesta arriba. Perdón. Entonces, es bastante tedioso, o sea, y bastante difícil ese camino, porque es un camino cuesta arriba. No sé cuántos de ustedes han caminado así esos caminos cuesta arriba, y especialmente por 25 kilómetros. Entonces, es así, es el camino hacia Jerusalén. Se considera Jericó la ciudad más antigua del mundo entero. Es una ciudad, una de las ciudades más antiguas que se ha descubierto, y por supuesto que todavía existe en la fecha de hoy, Jericó, y que es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Y la ciudad se encuentra a 240 metros por debajo del nivel del mar, por eso que está bien bajita, entonces es cuesta arriba para ir a Jerusalén. Muy bien. Entonces solo quería dar esa información, es ahí donde Jesús ahora está llegando, está entrando a esta ciudad, y dice, y al salir de Jericó, él, o sea que está entrando, está dentro del área de Jericó, entró y está en la salida de la ciudad, dice, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno. O sea, que se ve que el ciego empezaba a preguntar a las personas qué es lo que era ese tumulto de personas que estaban caminando. Y es interesante, porque yo lo subrayé a eso, y de que las personas dijesen que era Jesús Nazareno. Quiero que subrayen eso, porque es importante entender de que la gente todavía no habían reconocido de que Jesús era el Hijo de Dios.
como muchas de las multitudes curiosas seguían a Jesús por curiosidad. Pero bueno, es una observación interesante de ver eso. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante porque la palabra en el original que comenzó a dar voces es que empezó a gritar a pulmón, ¿cómo se dice? Abierto. Lo empezó a gritar a pulmón abierto esto. No era tan solo que decía, Jesús, hijo de David. O sea, lo gritaba de tal manera, ¿no es cierto? Con ganas y con desesperación, porque la palabra en el griego, en el original, nos da ese sentido de que es el grito de una persona que está alarido, el alarido de gran necesidad. Y bueno, entonces él empezó a gritar eso. Jesús, hijo de David. No dijo Jesús Nazareno. Fíjense cómo él cambia, o sea, sabiendo que la multitud decían, es Jesús el Nazareno, el que viene de Nazaret, ¿no es cierto? El que sus padres, ¿no es cierto?, vivían en Nazaret, el que su padre tenía una carpintería, ¿no es cierto? Porque así lo conocían, ¿no es cierto?, a Jesús. Y los mismos fariseos, cuando escucharon que Jesús dijo que el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando dijo algo, ¿qué? Si no conocemos a sus hermanos, no, este no es el de Nazaret. O sea, ellos sabían. Bueno, entonces vemos eso que dice. Y dice, y ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu santa palabra, y ahora pedimos, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, tú ilumines nuestro entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores de tu palabra, pero también ser hacedores de tu palabra. Danos oídos para oír lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Amén. Muy bien, entonces continuamos acá en este pasaje. Primeramente reconocemos que Jesús llega a Jericó, está en el área de Jericó, en esta ciudad a 25 kilómetros de Jerusalén, y hay una gran multitud que estaban siguiendo a Jesús. Yo le decía que las multitudes seguían a Jesús por el hecho de que conocían a Jesús, sabían de los milagros de Jesús, pero también había una gran multitud porque se avecinaba ¿qué fiesta? La fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Se avecinaba la Pascua. La Pascua estaba solamente a unas semanas casi ya a realizarse. Entonces, muchos de los judíos que vivían al norte de Israel, aquellos que vivían más allá del norte, venían y hacían esta peregrinación una vez al año de viajar hacia Jerusalén. O sea, Jerusalén en este tiempo se triplicaba, se cuatruplicaba la población en Jerusalén porque era la Pascua. Y como muchos hacían, que no querían pasar por Samaria, tomaban el viaje de Perea, el viajecito de ir alrededor, ¿no es cierto?, de Galilea, ir al otro lado del río Jordán para no ir por el lado de Samaria y cruzar Samaria, porque los judíos odiaban a los samaritanos, y entonces ellos tomaban el camino de Perea. Por eso que ese camino de Perea era un camino muy transitado. ¿Y qué ciudad ustedes se creen que era una ciudad sumamente transitada, que quedaba muy cerca de Jerusalén? Era Jericó. Por eso que este mendigo se encontraba precisamente en el camino, tal vez cerca de la salida de Jericó, donde las multitudes pasaban por ahí. Y bueno, y ahora entendemos que estratégicamente era un lugar para un mendigo, para un pordiosero. Pero esta persona era un pordiosero, un mendigo, no porque él deseaba ser un mendigo y un pordiosero, sino que porque era normal en ese tiempo que aquellos que estaban discapacitados físicamente o aquellos que estaban ciegos, ¿no es cierto?, eran tratados en una manera despectivamente, eran despreciados, eran marginados, y quedaban, o sea, especialmente adultos como quedaban ciegos adultos, quedaban mendigando. ¿Se acuerdan en Juan 9, ese otro ciego que tenía padres, tenía un padre y una madre, pero se encontraban en el camino mendigando? ¿Y por qué? Porque las familias no lo podían mantener tampoco. Entonces quedaban ahí a la merced, o sea,
a la misericordia de que las personas le dieran algo y ellos pudieran sustentarse así de esa manera. Entonces vemos que se encontraba justamente en el camino, y es por eso, porque la ceguera era algo muy común en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, en el mundo antiguo. Lo vemos muchos ciegos, ¿no es cierto? Y vemos muchos ciegos que Jesús sanó también. Y era causado por defectos, ¿no es cierto?, de nacimiento, como fue en Juan 9, que ese hombre de nacimiento había sido ya ciego, o por heridas, o por enfermedades, o sea, que por infecciones, ¿no es cierto?, que podían tener, que causaban que... Sí. Los fariseos creían de que la pobreza y la discapacidad era maldición de Dios. Buen punto. Y ese es el punto principal de por qué eran despreciados, porque se acuerdan en Juan capítulo 9, entonces aquellos que están viendo la enseñanza y aquellos que después, ahí yo tengo una enseñanza también que ya hace varios años atrás que dijo precisamente de ese pasaje, especialmente en esa señal, en una de las 7 señales que Juan, el Evangelio de San Juan nos enseña acerca de Jesús. Hay 7 señales que se dedican los 21 capítulos de Juan. Y bueno, entonces en eso está, en Juan 9 está la sanidad de este ciego de nacimiento, que precisamente dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? ¿No es cierto? Y porque esa es la mentalidad que ellos tenían, ¿no es cierto? De que esto era un asunto de la maldición de Dios. Y como ya vimos en esa enseñanza, y ahora lo vuelvo a traer así a memoria, es de que no necesariamente las enfermedades son causadas por, ¿no es cierto?, por un castigo de Dios o por disciplina de Dios, aunque eso es posible, ¿no es cierto?, como lo vemos en Corintios, ¿no es cierto?, que ocurría en una iglesia que estaba en desobediencia. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero el punto que quiero llegar es de que no era correcto de tener ese tipo de enseñanza de que era causado por algún pecado, sino porque vivimos en un mundo pecaminoso en el cual hay enfermedades por causa del pecado que entró en este mundo, y esas son las consecuencias que tenemos en un mundo pecaminoso, de que todos nos enfermamos o nos podemos enfermar, y eventualmente todos vamos a morir, o sea, porque ese es realmente lo que va a ocurrir, todos vamos en ese camino. Y esa es la realidad de la vida en este mundo caído, pero hay esperanza para aquellos que son seguidores de Cristo, porque Cristo resucitó de entre los muertos. O sea que si ponemos nuestra esperanza en Cristo, o sea que a pesar de las dificultades que tenemos en esta vida o enfermedad que podemos tener, hay una esperanza mayor que tan solo lo temporal de esta vida, ¿no es cierto? Sino que podemos tener vida y vida eterna en Cristo cuando ponemos nuestra fe. Y es lo que le pasó a este ciego, ¿no es cierto? Bueno, entonces era algo común las enfermedades. Y Jesús utilizó muchas veces la ceguera como una ilustración espiritual de aquellos que ignoraban, ¿no es cierto?, las escrituras. Algo también lo usó en contra de los fariseos, ¿no es cierto?, que los menciona que ellos eran ciegos y guías de ciegos. O sea, interesante, o sea, de que Jesús, o sea, lo más terrible, lo más serio, lo más, o sea, importante acá de ver, que tiene unas consecuencias eternas, no es ese asunto de que la persona es ciega físicamente ahora, sino de que esa persona sea ciega, aunque pueda ver y tenga ojos que pueda ver, que sea ciega espiritualmente en el sentido de que esa persona no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque eso es lo que trae Todos somos ciegos espiritualmente, todos nacemos en pecado, por naturaleza somos todos pecadores, pero Jesucristo fue quien pagó el precio por nuestros pecados, y cuando venimos a poner nuestra fe en Él, nuestra ceguera espiritual cae, entonces podemos ver, y esa ceguera espiritual cae porque es Dios quien cambia nuestros corazones. Es Dios quien, a través del nuevo nacimiento, trae esa esperanza de la salvación y de la vida eterna a través de Jesús. Bueno, entonces vemos eso. Entonces este ciego que está en Jericó, hijo de Timeo, llamado Bartimeo, oyó acerca de Jesús Nazareno, porque eso es lo que las multitudes les decían, ¿no es cierto? Él dio gran voz, gritó, y no se refirió a Jesús como Jesús Nazareno. Sabemos eso y observamos en la Escritura que habló y dijo algo sumamente importante, porque eso de hijo de David, como ahora lo vamos a ver en un ratito, es un título mesiánico, es un título muy importante. Ahora se lo voy a explicar.
Los ciegos eran despreciados, como ya les dije, y esto estoy repaso, ¿no? Lo que acabo de decir. Eran despreciados y estaban reducidos a la mendicidad, o sea, a pedir limosnas, como ya les dije, Juan 9:8, ese pasaje de ese otro ciego, ya que se les consideraba pecadores bajo el juicio de Dios, lo que decía Ricardo. ¿Por qué? Porque Juan 9:1-2 nos hace entender la mentalidad que ellos tenían en la antigüedad. Ellos atribuían toda calamidad, todo problema, era una creencia muy fatalística, ¿no es cierto? Porque si tú eras ciego o tenías algún tipo de enfermedad, entonces vos estabas condenado a pensar de que, o sea, esto es una maldición de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez hay algún tipo de pecado en mí. No es eso, no es cierto. Eso vemos que no es así. Jesús lo dice ahí en Juan 9. Y si alguien me lo quiere buscar en Juan, cuando Jesús dice, ni sus padres pecó, y lo podemos leer, para que me ayuden a ustedes en el estudio y no tomarme tanto tiempo. Pero vemos eso, entonces. Otro pasaje, otra cosa, otro punto que aquí en esta enseñanza quiero hacer es que la referencia de Jesús a los fariseos, como yo decía, de guías de ciegos y de los ciegos, fue un reproche severo, fue una exhortación, un reproche severísimo de Jesús para aquellos que despreciaban a los ciegos como malditos. O sea, imagínense, los fariseos, los que eran los religiosos, ¿no es cierto?, los que tendrían que haber enseñado al pueblo de Dios la palabra de Dios, ellos rechazaron a Jesús y ellos decían que los ciegos eran malditos de Dios, pero acá Jesús los menciona a ellos, aunque ellos no eran ciegos físicamente, los menciona como ustedes son los ciegos y guías de ciegos. Donde Jesús dice, les da la explicación de que ni ni sus padres, creo que es el 1 y 2, creo que es. Respondió, y este pecado de sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz. Interesante, ok. Hay muchas cosas ahí que podríamos hablar y demasiado. Pero interesante que él habla de la luz del mundo. Y creo que en el capítulo 8 ya había hablado de que él era la luz del mundo. Hablando de que no es el asunto de la ceguera física, ¿no es cierto? Es el asunto de la ceguera espiritual. ¿Y quién es la luz que rompe esa ceguera espiritual y nos hace ver realmente, ¿no es cierto? Es Cristo. Y él usa esa analogía de ser la luz del mundo, que alumbra las tinieblas. La tiniebla es la condición que tú y yo, nosotros nos encontrábamos, ¿no es cierto?, antes de Cristo, antes de venir a ser un seguidor de Cristo. Y es la condición de toda persona que se encuentra hoy en día, se encuentra en esa ceguera espiritual, en esas tinieblas, ¿no es cierto?, en esa oscuridad. Y bueno, entonces, ahí vemos que Jesús dice, para que las obras de Dios se manifiesten, o sea, que los milagros de Dios se manifiesten, o sea, que sabemos que por las consecuencias del pecado en este mundo pecaminoso en el cual vivimos, hay sufrimiento, sí, hay enfermedades, no porque Dios se complace, ¿no es cierto?, en esas cosas, sino son las consecuencias de este mundo quebrado, ¿no es cierto?, en este mundo que está en tinieblas. Pero hay un remanente, está la iglesia de Jesucristo, y tú y yo somos la luz y la sal o sea, la luz del mundo y la sal de la tierra, para que entonces podamos, de este lado de la eternidad, ¿no es cierto?, podamos traer esperanza a aquellos que están en tinieblas, aquellos que están en oscuridad, aquellos que están sufriendo, y no solamente asuntos físicamente, de concentrarnos. Jesús no vino solamente a curar enfermos y ya, se terminó. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Eso es lo más importante. Acá, y bueno, después voy a hablar acerca de, hay tantos charlatanes por la radio y por la televisión, de que el único enfoque que hacen es la sanidad, ¿no es cierto? O que si tú compras el agua bendita o el agua del río Jordán y te unges, o el aceite, y hay tantos charlatanes y mentirosos, ¿no es cierto?, de que engañan a las personas a creer que pueden ser sanadas porque ellos te ofrecen algo, ¿no es cierto? Y lo más importante acá, el enfoque en sí no es tanto la sanidad física, aunque sí Dios sana hoy,
pero ese no es lo principal y lo más importante, aunque uno dirá, bueno, sí, es importante para mí, ¿no es cierto? Porque yo tengo esta discapacidad, lo que sea. Y sí, uno puede entender y vemos la misericordia y vemos la compasión que tiene Jesús a aquellos que son despreciados y que, como en el caso de este ciego, porque lo escuchó y lo sanó. Pero la persona eventualmente va a morir un día, ¿no es cierto? Y lo que es esa sanidad fue temporal. Porque aunque resucitó a Lázaro, Lázaro después murió. Entonces tenemos que entender lo importante es la sanidad del alma, por encima de la sanidad temporal. Y hoy en día vemos los charlatanes que quieren venderte la sanidad física como que lo es lo más, ¿no es cierto?, primordial. Pues nacemos ciegos, somos ciegos de nacimiento espiritualmente, pero hay ciegos que quieren ser ciegos. No es que no pueden creer. Tratan de compartir el evangelio con ellos, no quieren creerlo. No es que no pueden creer, es que no quieren. No quieren. Exactamente, en los últimos versos de 9, donde Jesús dice que Él viene a este mundo para juicio, para sanar a ciegos y para cegar a aquellos que no quieren ver. Correcto. Y los fariseos contestan, ¿acaso somos ciegos? Buen punto. Lo que les dice es, porque decís que veis, tu pecado permanece. Correcto. Wow, bueno, hay tanto para hablar acerca de eso, pero es cierto. O sea, es como que Dios le concede a ellos, y realmente es una maldición, es un juicio. Vamos a usar la palabra juicio. Es un juicio sobre el pecador que viendo, o sea, en el caso de los fariseos, que sabiendo que era el Mesías, ellos rehusaron y lo rechazaron, no quedaba otra esperanza para ellos. Entonces, ellos, es como que Dios les concede a ellos, por juicio, el deseo de su corazón. Ellos no querían estar con Jesús. A diferencia de este ciego, que sí quería estar con Jesús, y lo reconoció así. Vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Otro punto importante es que Bartimeo se dirigió a Jesús con el conocido título de hijo de David. Ahora es importante este punto. Es importante la respuesta que da Bartimeo. O sea, que él está gritando, o sea, voz en cuello, o sea, pulmones abiertos, como ustedes me decían. O sea, de estar ahí gritando esto de hijo de David. Y lo que eso significa, ¿no es cierto? Este título mesiánico de hijo de David viene de 2 Samuel, capítulo 7. ¿No es cierto? De que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Y eso es lo que significa que es hijo. Ahora, usted dirá, ¿cómo puede ser si David existió, o sea, 1000 años antes de Jesús, o sea, si él vivió 1000 años antes de Jesús, ¿cómo puede ser que Jesús sea el hijo de David? No es en ese sentido, ¿no es cierto? Sino que está hablando de la descendencia de David, y que había sido profetizado en 2 Samuel, capítulo 7. En ese sentido que está hablando, y sabemos que por la genealogía que nos menciona Mateo y Lucas de María y de José, ambos, o sea, venían del linaje o de la descendencia del rey David. O sea que vemos que es en ese cumplimiento, ¿no es cierto? Vemos que ambos eran eso. Entonces, ahí vemos eso. Ok, no voy a tomar más tiempo, pero es un título mesiánico. 17 veces, hay 17 versos en el Nuevo Testamento que describen a Jesús como el hijo de David, al punto de que los mismos fariseos se enojan, ¿no es cierto? Creo que esto está en Mateo 21:15, cuando Jesús está en el templo y dice que los jóvenes, dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Ahí vemos las más sanidades que Jesús hace de los ciegos y los cojos. Jesús los sana en el templo. Esto es Mateo 21. Y dice que, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban, o sea, la gente gritaba en el templo, que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ahí está hablando de la ceguera espiritual de ellos. Ellos veían los milagros de Jesús, aún en el mismo templo. Estamos hablando de días antes de la cruz, que Jesús les daba la oportunidad a ellos, de que ellos reconociesen de que él era el hijo de David. Los muchachos, las personas que estaban ahí en el templo lo habían reconocido y ellos rehusaban reconocerlo. Y bueno,
Eso es. Otra cosa que vemos que Bartimeo lo llama Jesús y lo llama maestro, pero esa palabra también es traducida como Señor también. Entonces lo reconoce como el Señor soberano, ¿no es cierto? O sea, es tremendo que este hombre que era ciego físicamente, realmente había visto quién realmente era Jesús. ¿Quién era Jesús? Mientras que los otros que no eran ciegos físicamente y habían visto los milagros, este hombre no había visto ninguno de los milagros, había oído acerca de Jesús. O sea que vemos la fe de este ciego, la fe del ciego. Okay, muy bien, vamos a seguir. Y retira de peticiones Bartimeo, aquel que reconoció esos repasos, lo que yo acabo de decirles. Él hablaba acerca del Mesías de Israel y qué es lo que él le pide, o sea, qué es lo que él está diciendo. Y le dice, ten misericordia de mí. Y es una súplica que, o sea, nos damos cuenta de que este hombre había reconocido, o sea, de que estaba en bancarrota espiritual, había reconocido, ¿no es cierto?, de que este hombre necesitaba, ¿no es cierto?, necesitaba misericordia. Y ese debe ser nuestro clamor también, de reconocer que no es por nuestros propios, no es por nuestra religiosidad, o cuán religioso soy, o cuánto voy a la iglesia, ¿no es cierto?, por mis propios méritos, yo de ganarme, es reconocer, ¿no es cierto?, Señor, ten misericordia de mí, yo reconozco que soy pecador y que mi total dependencia está en poner mi fe en ti, lo que tú hiciste, no lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y hoy en día hay mucha gente que cree que son buenas, ¿no es cierto?, y no reconocen su propia pecaminosidad, no reconocen que necesitan venir a arrepentimiento y aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, por el hecho de pensar de que por sí mismo, bueno, no me considero una mala persona, pero es porque yo nos comparamos uno con el otro, pero comparado con la santidad de Dios y el estándar de Dios, todos quedamos completamente expuestos ¿no es cierto?, a ver nuestra pecaminosidad y reconocer. Esto no, a reconocer, ¿no es cierto?, nuestra necesidad de Él. Esto de tener misericordia nos recuerda también otro pasaje, ¿no es cierto?, en Lucas, de que habla de cuando ese publicano y ese fariseo entraron al templo y los dos estaban orando. Y el fariseo decía, bueno, yo no soy como, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador que está acá atrás mío, ¿no es cierto?, hablando del publicano. O sea, justificándose a sí mismo. ¿Cuántas personas hoy en día se justifican a sí mismas, ¿no es cierto?, y nunca vienen a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Y cuál fue la respuesta del publicano, de este recaudador de impuestos, o sea, rechazado? Pues se golpeaba el pecho y que decía, ten misericordia de mí, o sea, de que soy un pecador, reconociendo su necesidad. O sea, y así todos nosotros venimos a Jesús reconociendo que estamos en bancarrota espiritual, de que no hay nada que yo puedo darle a Dios por mi salvación, sino que todo vino de Cristo. O sea, es por los méritos de Cristo y solamente por los méritos de Cristo. Y es por gracia, o sea, gracia es un regalo que Dios nos da. Y bueno, porque tenemos que entender, cuando él habla de misericordia es de no darme lo que me merezco. Y como pecador me merezco el castigo eterno, estar separado de Dios para siempre. Eso es lo que es misericordia, de no darme lo que yo me merezco. Cuando uno dice misericordia, misericordia, decir, Señor, reconozco que soy un pecador delante de Dios y reconozco que de que mi castigo es un castigo eterno, de ir al infierno por toda una eternidad. Pero te pido misericordia, reconociendo de que tú eres un Dios misericordioso y que tú enviaste a tu Hijo, movido por tu misericordia y tu amor, nos diste como regalo a Cristo. Entonces, la gracia de Dios es lo que yo no me merezco, Dios me lo da. La misericordia es lo que me merezco como pecador, separación eterna de Dios, Dios no me lo da. ¿Okay? Entonces ahí está la misericordia que este ciego está pidiendo, ¿no es cierto? Bueno, él sabía que él no merecía nada, porque los judíos lo rechazaban, porque los que eran ciegos eran mendigos. Y los judíos, los religiosos de ese tiempo creían que, como yo les decía, que los que eran ciegos, discapacitados físicamente, eran porque Dios eran malditos de Dios, ¿no es cierto? Era una maldición de Dios. Y bueno, y eso no fue así.
Sabemos que eso no era así, porque Jesús responde, ¿no es cierto? Y escucha el clamor de este pordiosero o de este mendigo, ¿no es cierto? Que ninguna de la otra gente se le interesó, ¿no es cierto? Es interesante que le decían que se callase, ¿no es cierto? Le decían que se callase la boca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, y hay muchos motivos, ¿no es cierto?, que podemos pensar de por qué le pedía a esta multitud, ¿no es cierto?, que por qué se callase, ¿no es cierto? Cuando nos dice ahí en el versículo en el 44, ¿dónde está, hermano? En el 48, cuando dice, muchos lo reprendían para que se callara. ¿Okay? No sabemos la motivación. Algunos puede ser que tal vez porque el ciego no les daba ninguna importancia a ellos y el gritar tal vez era una distracción para la multitud, o porque tal vez la multitud quería que Jesús fuese a Jerusalén y no se quedase ahí esperando, ¿no es cierto?, a escuchar a un ciego que está gritando, ¿no es cierto?, de que pedía misericordia. Hay muchas cosas ahí que no sabemos el por qué esta multitud le decía eso. Tal vez una de las razones puede ser es que se incomodaban mucho de que este ciego estuviera reconociendo de que Jesús era el Hijo de David, o sea, ese título mesiánico, ese título del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, del Hijo prometido, o sea, del Salvador prometido que iba a venir, que había sido anunciado ya por 1000 años atrás, ¿no es cierto?, y ahora se estaba cumpliendo esa profecía. Interesante, porque mucha gente se incomoda acerca del nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y esta gente, esta muchedumbre, no quiere decir porque seguían a Jesús, es porque creían en Jesús. Y como yo le dije muchas veces, las multitudes que seguían a Jesús, muchos de ellos, era por mera curiosidad o por el hecho de recibir algo de Dios, alguna sanidad, ¿no es cierto? O algo. Y hoy en día mucha gente es así con Dios. Se acercan a Dios o van a la iglesia porque tal vez están en una necesidad. No realmente porque están buscando de Dios o quieren a Dios en sus vidas, es porque quiere que Dios tal vez lo saque del apuro o de la situación que se encuentran, ¿no es cierto? Y después, cuando tal vez las cosas después se mejoran o algo, ya desaparecen y nunca más están ya en los caminos de Dios. Así como esta multitud, ¿no es cierto?, que estaban haciendo callar a este ciego, porque tal vez estaban molestando, ¿no es cierto?, de que él se refiriese a Jesús como el Hijo de David. Bueno, entonces vemos la bondad acá inmerecida que Jesús le da a este ciego. Ya terminando, vamos a los versículos 49 al 52. Ya estos son los últimos versículos que nos quedan. Ahí está en la pantalla. ¿Cómo termina esta historia? O sea, el ciego está gritando que Jesús tenga misericordia de él, lo refiere como el Hijo de David. La muchedumbre, la gente le está diciendo, cállate la boca, ciego, loco, porque está, bueno, eso lo agregué yo. No me dijo ciego, loco, pero, o sea, hay un desprecio, ¿no es cierto? Hay un hecho de que se calle la boca. Y bueno, vemos que sí. A ver, ¿cómo reacciona Jesús en esto? Entonces Jesús, deteniéndose, acá estamos hablando del Hijo de David, el Rey venidero, el Hijo de Dios, dirigiéndose ya a Jerusalén. Estamos a una semana ya casi de la cruz. Mandó llamarle. Qué hermosa imagen esto de la gracia de Dios. Porque en 1985, un muchacho apenas de 19, 20 años de edad, también así Dios me llamó a mí. Siendo pecador perdido, yo ni quería estar en los caminos de Dios, pero lo precioso es de que Él vino a buscarme a mí, porque yo no lo estaba buscando a Él. Dice, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces dice, arrojando su capa, y es importante entender esto, porque la única posesión que tenía este ciego era su capa, y a veces las capas eran de ciertos colores o cierta apariencia, para que entonces la gente se diera cuenta que este hombre era un ciego, ¿no es cierto? A él no le importó arrojar todo lo que él poseía. Fíjense la diferencia con el joven rico que Ricardo enseñó hace unos domingos atrás. O sea, él soltó todo, sabiendo de que si él dejaba lo único que él poseía, su capa, en su rinconcito ahí en la calle, ¿no es cierto?, como mendigo,
Y dentro de las muchedumbres, porque era un gentío que estaban ahí en esas calles de Jericó, él tal vez alguien se la llevaba o alguien se le iba a robar o otro ciego se le iban a dar a otro ciego. No le importó. ¿Y qué hizo? Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué es lo que le responde Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Interesante es. Y el ciego le dijo, maestro, que en Lucas también nos dice Señor, que recobre la vista, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay muchas cosas que acá podemos cubrir, pero rápidamente. Primeramente, ¿por qué Jesús le hace una pregunta? ¿Qué es? ¿Qué quieres que te haga? Sabiendo que Jesús podía ver que era un ciego. ¿No es cierto? Y Jesús había sanado a muchos otros ciegos, a muchas otras personas que estaban enfermas. Acuérdense que lo que siempre yo les digo, cuando Jesús hace una pregunta, no es porque Él quiere información, porque no sepa, porque el hecho de que Él no sepa qué es lo que tú quieres, sino es para hacernos ver realmente en dónde nos encontramos y cuál es nuestra necesidad. Interesante eso. Porque acá Él quería ver la respuesta del ciego. Más allá de la sanidad física, claro, Jesús ya sabía que lo iba a sanar, porque Jesús siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, porque Él es Dios encarnado, Él sabía todo. Es más allá de eso, Él quería ver la fe del ciego, si realmente el ciego, ¿no es cierto?, que ya lo había demostrado, si iba a poner su fe y seguir a Jesús. Entonces vemos eso, ¿qué quieres que te haga? Y también para ponernos diferencia la pregunta, la misma pregunta que Jesús le hizo a Juan y Jacobo, versículos anteriores que lo vimos la semana pasada. Juan y Jacobo que dice, ¿qué quieres que te haga? Y dice, bueno, que yo me siente, uno se siente a tu derecha y la otra a la izquierda. Buscaban posiciones, ¿no es cierto?, de poder. Nos revela, ¿no es cierto?, la actitud, ¿no es cierto?, de los discípulos. Acá nos revela también la actitud de este ciego. Y el ciego le dijo, maestro. Importante, porque lo reconoce no solamente como maestro, un rabino, sino también como Señor, porque en Lucas también nos da esa palabra. Y él pide, ¿no es cierto?, la sanidad. Así que vemos varias cosas acá. ¿Qué quiere que te hagas? Si Jesús tenía poder para sanarle a aquel hombre, repaso lo que acabo de decirles, el hombre aquel hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué entonces hacer esa pregunta? Si Jesús sabía que necesitaba sanidad. La pregunta del Señor revela una actitud muy distinta, ¿no es cierto?, de este ciego, de Bartimeo, a lo de Jacobo y Juan. O sea que acá lo interesante de Bartimeo era que no era lo mismo que el mismo interés que tenían los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, ¿no es cierto?, de poder y de posición, de ser lo más importante, sino que él quería recorrer la vista con un propósito. Él quería recorrer la vista para estar con Jesús. Ahí vemos la diferencia. No era solamente de ser sano, como tal vez fueron los 10 leprosos, y que uno solamente regresó en esa historia, otra historia de sanidad, donde 9 se fueron y no regresaron más, pero uno regresó a Jesús. Nos damos cuenta que no todas las personas que Jesús sanó terminaron creyendo en Jesús. Y eso es lo irónico de esto, ¿no es cierto? Que Él demostró a través de la sanidad de que Él era Dios encarnado, de que Él era el Mesías, el Rey venidero, el Rey prometido, el que había sido anunciado por siglos y siglos y siglos a través de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. No basta con tan solo ser sanado físicamente, ¿no es cierto? Pero lo más importante es la sanidad ¿de qué? Del alma, del corazón. Y el deseo de este ciego era de estar con Jesús. Porque ¿qué nos revela eso? Cuando Jesús le dice, vete, el ciego se queda y lo sigue a Jesús. O sea, Jesús le dice, ok, tú vete. O sea, también otra prueba. ¿Y qué es lo que hace este ciego? El ciego se queda con Jesús. Se queda con Jesús y lo sigue, y se cree que también entró a Jerusalén juntamente con Jesús, y que estuvo juntamente con Jesús durante esa última semana, y estuvo en la crucifixión de Jesús. Y lo sabemos todo esto porque Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de San Marcos, nos dice que su nombre era Bartimeo. Y el hecho de que nos da ese nombre es porque era un hombre ya conocido, porque el Evangelio se escribió
40, 50 años después de los eventos, era conocido por la iglesia. O sea que vemos que vino a ser un seguidor de Cristo por el hecho de su nombre, ¿no es cierto?, que es revelado aquí en la Escritura. Muy bien, Jesús quería tener un encuentro con Bartimeo. O sea que vemos que el interés que Jesús tiene por cada pecador, por cada persona que es destituida, rechazada por la sociedad, como este mendigo, como este ciego, ¿no es cierto? Él quería tener un encuentro con Bartimeo. Y lo mismo quiere Jesús tener con cada uno de nosotros. Él quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que están lejos de Dios, con cada uno de aquellos que saben acerca de Jesús, pero nunca lo han aceptado como su Señor y Salvador. Y han venido a un genuino arrepentimiento y un reconocimiento de que te necesito, como este ciego. Y este pasaje es significativo, porque primero es un modelo de salvación, y ya termino con esto. Antes de la cruz, Bartimeo entendió que era un pecador, bajo el juicio de Dios, necesitado de misericordia. Importante que toda persona necesita entender para venir a ser salvo, de que todos somos pecadores, no hay ninguno que sea justo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y reconoció a Jesús como su Salvador. Y ese es el primer paso, ¿no es cierto?, de reconocer mi necesidad para entonces ver a Jesús, de que Él es quien suple mi necesidad más grande. ¿Y cuál es tu necesidad y mi necesidad más grande que todos tuvimos o que todos tenemos y que el mundo entero tiene? Es la necesidad de ser perdonados. Es ser perdonados, porque todos somos pecadores. No hay ninguno que nazca en este mundo que no sea pecador. Entonces vemos, lo segundo acá que vemos en este pasaje, la respuesta de Jesús muestra que Él no ignora a quienes claman a Él pidiendo misericordia, pidiendo salvación, pidiendo sanidad, más allá de la sanidad física, la sanidad de nuestra alma. Dios escucha, Jesús escucha. Jesús está interesado en tu vida y en mi vida, porque Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Tercero, Jesús es profundamente compasivo. Vemos que se para, se detiene a la súplica de este pecador herido y perdido. O sea, vemos la compasión de Jesús, vemos el corazón de Jesús. Y así es hoy en día Jesús con cada uno de nosotros, con cada persona, ¿no es cierto?, en este mundo. Dice, y por último acá, lo que vemos en este pasaje, que aunque el Señor Jesús tiene poder absoluto sobre la enfermedad, no vino simplemente a curar a enfermos. Jesús no era alguien que es un sanador más, ¿no es cierto? Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a sanar nuestra alma. Él venía a suplir la necesidad más grande. Y la única manera de suplir esa necesidad más grande, esto es la próxima semana, la única manera de suplir esa necesidad tan grande era de que Jesús, siendo hombre, 100% Dios, y también siendo totalmente hombre y totalmente Dios, de que siendo totalmente hombre, Él te representara a ti y a mí en esa cruz. Porque tú y yo nos merecíamos estar separados de Dios eternamente. Pero necesitábamos un sustituto, alguien que me representara a mí, porque yo no me podía representar a mí mismo delante de un Dios que es completamente santo, completamente 3 veces santo, un Dios que es justo completamente, perfecto completamente. Y mucha gente hoy se quiere representar a sí mismo sin Cristo, pensando de que se pueden justificar porque yo soy una buena persona, porque yo no hago tantas cosas malas, yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, y todo eso, pero en sí, Dios no solamente ve, ¿no es cierto?, en esa, como nosotros lo vemos, sino ve la motivación de nuestros corazones también. De que somos egoístas, que somos envidiosos muchas veces, chismosos, malos pensamientos. Y entonces uno se levanta las manos y dice, ¿qué esperanza entonces hay para cada uno de nosotros? Y ahí está el quid de la cuestión, de que tenemos que hacer como hizo este ciego, de levantar nuestras manos o gritar como él gritó, ten misericordia, mi hijo de David, porque así es el clamor del pecador. Y él vino a sustituirte, a tomar tu lugar, y es por eso que Jesús fue castigado. Él cargó la ira de Dios en esa cruz. Esa ira de Dios estaba dirigida hacia ti y a mí. Y esa ira de Dios está dirigida todavía a todos aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, yo no quiero encontrarme, ni tú quieres encontrarte en ese lugar, ¿no es cierto? Por eso que venimos a refugiarnos en la persona de Jesús. Amén. Juan dice que la ira de Dios
Así es, así es. Muy bien, gracias por escucharme, gracias por haber estado tan atento y me tomé un poco más de tiempo de lo normal, pero espero que haya sido de gran bendición y que el Señor haya tocado tu corazón y que haya hablado precisamente a través de esta palabra. Que el Señor les bendiga ricamente.